La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, soy Alejandro desde Santander. Me hice mecenas hace 3 años, la primera vez que lo comentasteis, porque creo que un periodismo libre, independiente y con tanta energía y tantas ganas de contar las cosas como el vuestro es fundamental en esta sociedad en la que vivimos. Creo que no solo vuestro programa, sino otros muchos y muchos diarios digitales necesitan de nuestro apoyo. Así que, por favor, todos los que podáis, haceos no solo mecenas de La Cafetera, sino apoyad también a cualquier otro medio digital que tenga el mismo espíritu que vosotros. Gracias, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Que al final se ensaña con 3 millones de autónomos, con 17 millones de conductores de coches diésel. Y como se decía siempre, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Por eso lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar una vez más a España. Porque al final usted ha venido a decir, señor Casado, que en fin, que este gobierno está subiendo los impuestos. No sé a qué clase media usted se refiere, a aquellos que cobran más de 130.000 euros en el IRPF o a aquellos que tienen un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Lo que sí que le diré, señor Casado, es que con ustedes en el gobierno se subieron hasta 60 impuestos, 2/3 partes, impuestos vinculados con el IVA y con el impuesto a la renta de las personas físicas. Ese es el problema, que con los que han dado un golpe a la democracia en nuestro país, usted es capaz de sentarse a sacar unas cuentas, no por los conductores, ni por los autónomos, ni por la clase media, para seguir un cuartito de hora más en la Moncloa, un cuartito de hora más. Pero aproveche el tiempo, señor Sánchez, que se le acaba. Sí, ríase. Los españoles están hartos de un presidente que no pasa por las urnas. Usted le tiene miedo a las urnas. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿no sería mejor acabar con este fake, con este fraude y convocar elecciones? Yo le pido que convoque elecciones, que no le tenga miedo al pueblo español. Vamos a votar. Claro, para usted trasnochado es subir el salario mínimo interprofesional, con lo cual lo cool para Ciudadanos, señorías, es pues que los trabajadores licenciados en nuestro país, 1 millón de ellos, pues estén en riesgo de pobreza. Lo trasnochado para el señor Rivera pues es defender el feminismo y lo cool es pues simplemente defender la desigualdad laboral. Mire, nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en negociación. Señora Calvo, usted está completamente descoordinada. Y más Pedro Sánchez, que confunde lo público con lo privado, que no sabe cuál es su sitio, ni en el gobierno, ni en un besamanos. Señora Calvo, de una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo, la Dacha de Galapagar y la Enrico Taberna. Diré que las referencias que hace usted al efecto llamada, yo diría simplemente que lo que están haciendo ustedes desde que están en la oposición es una llamada a la xenofobia. La presidenta de la ANC pedía ayer a Esquerra y al PDeCAT que se comportaran como una minoría de bloqueo. Yo les pido hoy al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno de Sánchez que hagamos todo lo contrario, que nos comportemos como una mayoría de progreso, que demostremos que subir el salario mínimo y trabajar por la libertad de las personas presas y el derecho a decidir no son cosas contradictorias, sino que son dos caras del mismo avance democrático. O sea, el gobierno puede reconocer esto, puede instar a la Fiscalía que retire el delito de rebelión, que no se le pidan 25 años a Oriol Junqueras por hacer un referéndum. Es que me parece de sentido común y en unos años va a costar mucho explicar lo que sucedió en estos tiempos. No se está pidiendo que Sánchez, repito, vaya con una llave y abre las celdas.
porque han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan que mucha bravata pero a la hora de la verdad lo votan? ¿Doble contra sencillo? Estoy seguro que lo van a votar. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. En las próximas horas será noticia la visita de Pablo Iglesias al político de Esquerra Republicana en la cárcel Oriol Junqueras. Cuentan los medios de comunicación que Pablo Iglesias tiene como misión intentar que Esquerra Republicana apruebe los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. No sabemos si esto va a ser posible porque diferentes líderes de Esquerra Republicana ya han defendido públicamente que la visita no es suficiente, que el gobierno tiene que hacer algún gesto para presionar a la Fiscalía y sacar de la cárcel a las personas que están en prisión preventiva. Y han puesto el listón tan alto que pueden también terminar siendo prisioneros de sus propias palabras, incluso aunque Oriol Junqueras enviase un mensaje pidiendo repensarlo. Es paradójico que para el gobierno puede resultar cómodo ahora su alianza con Podemos, así puede pedirle semejante favor a Pablo Iglesias, semejante gestión sin comprometer demasiado su propia imagen públicamente, especialmente en el caso de que la negociación salga mal. Es de suponer que en el encuentro a Junqueras se le argumentará el viejo Luis sé fuerte, se está haciendo lo que podemos, o también que frente al PP el independentismo vivirá peor, o también que la estabilidad institucional será buena para todos, incluido para Cataluña, a quien beneficiarán estos presupuestos. Pero ¿cómo creéis que mirará el político en prisión a su interlocutor? Iglesias, en todo caso, no es el primer personaje público que ha visitado a Oriol Junqueras en la cárcel. Lo han hecho antes el lehendakari Íñigo Urkullu y también Quim Torra, Roger Torrent e incluso José María Álvarez, el secretario general de la UGT, y hasta el presidente de la COE, Juan Rosell. Pero no deja de ser un sarcasmo que se tenga que acudir a una prisión a negociar para que se desbloquee la aprobación de ni más ni menos que los presupuestos generales de un Estado. Y lo digo sin prejuicios, pero o alguien se ha equivocado al principio o alguien se está equivocando en este momento. Y sea cual sea la respuesta, más nos valdría empezar a defenderla con un cierto ahínco, porque el ciudadano medio está asistiendo atónito a todo esto. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 18 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, bienvenidos al 18 de octubre de 2018, un día en el que, como veis, los presupuestos continuarán siendo noticia, sobre todo por la incertidumbre de si lograrán los apoyos necesarios para ser aprobados. De este y más asuntos vamos a hablar con el senador del PNV, Joaquim Bildarratz, pero antes, como sabéis y como cada día hacemos, haremos un repaso de la actualidad con las portadas de papel y los digitales y destacaremos también los temas que quedan en esas páginas interiores y que vosotros rescatáis para la agenda de la cafetera. Así que hablaremos de la agenda setting, pero también de esa agenda cafetera que conformáis todos y cada uno de vosotros. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Muy buenos días a todos, pero sobre todo en especial a los que os habéis levantado pronto, a los que estáis ahora en directo, de Murian, Miguel Rodríguez, María, Ayla, Iván, Atisbo Futuro, Buscadora, Marcados. Sí, hoy estoy yo a los mandos. La semana pasada no pudo ser, pero esta sí. Y nada, pues sí, le daremos, como dice por aquí José David, le daremos caña a las portadas
Ya veréis que hay varios temas, pero sobre todo el tema de los presupuestos, pues es el tema central. Mama Impáez, también estás por aquí. Elena Noruega, muy buenos días. Aitor, Nacho Escurseljo, estáis muchísima gente hoy. Yo creo que iba a ser un buen día. Alberto Martínez, Iván, Luis Huerta, bueno. Pero tengo que deciros una cosa, porque hoy es un día muy importante para la Resistencia, aparte de las portadas y todas estas cosas que se siguen comentando en la actualidad. Para la Resistencia hoy es un día muy importante, por partida doble, porque esta noche ha nacido Omara, hija de Néstor Navarro y Eugenia Susel, oyentes de este programa, que esto nos lo chivó Andreu Romaní, así que enhorabuena. Que durmáis mucho, porque os quedan bastantes meses de no dormir. Y a esto también se suma el cumpleaños de Javi Hernández, que cumple unos cuantos más que Omara, 24 años, así que muchas felicidades, Javi, espero que lo celebres como se merece. Y recordad, el hashtag del programa es La Cafetera Presupuestos, un hashtag que, como podéis comprobar, resume bastante bien la situación política en la que estamos. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar en directo, por estar en la retaguardia y sobre todo a los mecenas que hacéis posible que programas como el de hoy pues sean una realidad. En el caso de hoy, como hemos escuchado al principio del programa, el mecenas de hoy es Alejandro, desde Santander. Así que muchas gracias, que sepas que este programa es en parte gracias a ti, así que muchas gracias. Hechos los saludos y agradecimientos, comenzamos. So much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day. Leave behind, so much left to say, but we'll have time. Gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, letal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. We walked hand in hand for days. We were walking different ways. Ese miedo que se intenta instalar a veces desde la agenda política y también desde la agenda mediática. Empezamos analizando las portadas, en concreto la portada del diario ABC. El diario ABC dedica su portada al funeral que tuvo lugar ayer de las víctimas de las inundaciones en Mallorca y titula Consuelo Real en Mallorca. Los reyes trasladaron a las víctimas de las inundaciones la solidaridad de los españoles en el funeral celebrado en Manacor, horas después de que fuera hallado el cuerpo del pequeño Arthur. Si nos vamos a la portada del diario El País, dedican un espacio a un tema que tiene que ver, sí, con los planes entre PSOE y Podemos, pero en este caso con la ley Mordaza, porque titula Partido Socialista y Podemos frenarán el plan de Interior
para la ley Mordaza. Los dos grupos negociarán retirar de la norma las devoluciones en caliente. Y explican en esta información que la reforma de la polémica ley Mordaza, dicen, será mucho más profunda de lo que pretendía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que los socialistas y Podemos, su principal socio parlamentario, tienen el propósito de retirar de la norma las devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales en contra del criterio de Interior, partidario de mantenerlas por ahora. Dice que los dos partidos también propugnan sacar de la ley las limitaciones para tomar imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad cuando están de servicio, otro punto que el Ministerio propuso no reformar. Y algo que ayer fue trending topic. El Congreso pide que la filosofía sea obligatoria en 3 cursos. Los partidos pactan por unanimidad blindar la asignatura de ética en secundaria e historia de la filosofía en bachillerato. La reducción de los estudios de filosofía en los institutos, como resultado de la llamada Ley Wert de 2013, llegará a su fin si se cumple lo acordado en una resolución que aprobó ayer por unanimidad la Comisión de Educación del Congreso. Los partidos acordaron que la asignatura de ética vuelva a impartirse en cuarto de secundaria con carácter obligatorio y que en segundo de bachillerato, historia de la filosofía, también sea replanteada. La polémica LOMCE, dicen, estableció que la materia solo sería troncal en primero de bachillerato, aunque algunas autonomías reforzaron esta asignatura por su cuenta. Así que vemos cómo, pues ante los retrocesos que vivimos hace unos años, pues se intentan retomar al punto en el que estábamos anteriormente. Igualmente, pues ya supone un retroceso el simple hecho de que tengamos que volver a una situación anterior para solucionar lo que dejó el gobierno de Mariano Rajoy. Además, hablan de que meteorología alerta de la peor gota fría en 10 años a partir de hoy, tras el paso de la tormenta tropical Leslie, la tromba de agua que ha dejado 13 muertos en Mallorca. Un nuevo temporal de especial intensidad amenaza a la vertiente mediterránea de la península ibérica y las Baleares. Y además dedica un espacio al Brexit, porque la Unión Europea y Londres sopesan darse un año más para el Brexit. Y si nos vamos hasta la portada de El Mundo, vemos otros temas. En este caso dedican un espacio, la imagen de portada es cuanto menos curiosa, porque la imagen de portada es la de el rey yendo en metro, algo insólito. Un rey en el metro, 99 años después. Felipe VI emuló ayer a su bisabuelo Alfonso XIII y viajó en metro de las estaciones de Sol a Chamartín para iniciar los actos de conmemoración del centenario del suburbano de Madrid. Pero no os encontraríais en el metro al rey en ese momento, ¿no? Y tampoco creo que os lo encontréis hoy. Luego, además, dedican también un espacio en el diario El Mundo al tema de los presupuestos. Hacienda rehará el presupuesto porque luego saltárselo es fácil. Dicen entre comillas, admite que la senda de déficit que envió a Europa no es la legal, que calculará otra y que la incumplirá. Dicen en el diario El Mundo que explican también que la ministra Montero ocultará los nuevos recortes en las cuentas hasta que pasen las elecciones andaluzas. Pablo Iglesias pedirá a Junqueras su respaldo a los presupuestos porque eso facilitará su libertad. Sobre el presupuesto se habló, como os podéis imaginar, ayer en el Congreso de los Diputados. En concreto, hubo cierto rifirrafe, como suele haber, entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Esto es lo que le decía Pablo Casado a Pedro Sánchez. Que al final se ensaña con 3 millones de autónomos, con 17 millones de conductores de coches diésel. Y como se decía siempre, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Por eso lo que interesa a los españoles es que fracase su gobierno antes de que vuelvan a arruinar una vez más a España.
Sacando ayer este audio, me parecía importante también sacar esa última parte, porque parece que todos se pusieron de acuerdo y lo tenían como ensayado, ese muy bien, aplaudiendo a Pablo Casado, que de hecho cuando él hacía su discurso pues también miraba a su bancada para que fuesen preparándose para ese aplauso. Esto le contestó Pedro Sánchez a Pablo Casado. Porque al final usted ha venido a decir, señor Casado, que en fin, que este gobierno está subiendo los impuestos. No sé a qué clase media usted se refiere, a aquellos que cobran más de 130.000 euros en el IRPF o a aquellos que tienen un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Lo que sí que le diré, señor Casado, es que con ustedes en el gobierno se subieron hasta 60 impuestos, 2/3 partes, impuestos vinculados con el IVA y con el impuesto a la renta de las personas físicas. Sí, la verdad que, como dice por el chat, dice Orión, dice lo que interesa a los españoles es que fracase, ¿no? Que fracase el gobierno de Sánchez. Esto es lo que decía Pablo Casado. Y decía Orión, hombre, pues eso muy patriótico no es. Pues no, la verdad que no es muy patriótico. En las palabras de Pablo Casado, la verdad que se quedó bastante retratado, sobre todo también un poco porque la maldita hemeroteca también, bueno, pues acecha a Pablo Casado y a varios miembros entonces también del gobierno. Luego escucharemos las palabras tan comentadas del Dolors Montserrat, pero es verdad, Pedro Sánchez le recordaba a Pablo Casado algo que no debemos olvidar, y es que fue su gobierno el que subió los impuestos y gracias al cual tenemos el 21% de IVA. Así que yo creo que, bueno, igual tendrían que revisar su maldita hemeroteca para luego poder hablar de ciertos asuntos. Además, si nos vamos a la portada de La Razón, hablaban también de los presupuestos generales del Estado, pero en este caso lo vinculaban con el juicio al Procés. Dicen que Pedro Sánchez retrasa los presupuestos generales del Estado para que se voten en pleno juicio al Procés. Busca coincidir con la acusación final de la Fiscalía que podría rebajar la rebelión. Explican en esta información del diario La Razón que el Ministerio de Hacienda ha retrasado hasta el mes de marzo la aprobación de los presupuestos. Con ello, dice, el Gobierno busca una coincidencia con la acusación definitiva de la Fiscalía a los líderes soberanistas a la espera de que se suavice el delito de rebelión. Sobre esto mismo hablaba Gabriel Rufián en el programa de Al Rojo Vivo. En Al Rojo Vivo le entrevistaban y él, bueno, pues decía que el gobierno podía hacer gestos, que tenía margen para hacer gestos y entonces ellos podrían apoyar esos presupuestos generales del Estado. Gabriel Rufián decía lo siguiente. El gobierno puede reconocer la auténtica barbaridad que supone que haya 9 personas, que haya 2 personas que ayer cumplieron 1 año en la cárcel por subirse a un coche de la Guardia Civil. O sea, el gobierno puede reconocer esto, puede instar a la Fiscalía que retire el delito de rebelión, que no se le pidan 25 años a Oriol Junqueras por hacer un referéndum. Es que me parece de sentido común y en unos años va a costar mucho explicar lo que sucedió en estos tiempos. No se está pidiendo que Sánchez, repito, vaya con una llave y abra las celdas. Esto es lo que decía Gabriel Rufián. Pero también, lo habéis escuchado en la apertura de este programa, es Lucía Martín, diputada de Unidos Podemos, en concreto de En Comú Podem, en el Congreso de los Diputados, y ella hacía un discurso que llamaba bastante a la reconciliación, tanto entre el Gobierno y Podemos con los partidos independentistas. La presidenta de la ANC pedía ayer a Esquerra y al PDeCAT que se comportaran como una minoría de bloqueo. Yo les pido hoy al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno de Sánchez que hagamos todo lo contrario, que nos comportemos como una mayoría de progreso, que demostremos que subir el salario mínimo y trabajar por la libertad de las personas presas y el derecho a decidir no son cosas contradictorias, sino que son 2 caras del mismo avance democrático. Esto es lo que decía Lucía Martín, que es algo que contrasta bastante con lo que escuchábamos horas después de la boca de Josep Borrell, del ministro Josep Borrell, que hablaba pues de que él estaba convencido de que los partidos independentistas votarían los presupuestos generales del Estado. Pero esto no creo que sea lo que enfade a los partidos independentistas, sino la forma en que dijo lo siguiente.
Porque ya han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan que mucha bravata pero a la hora de la verdad lo votan? ¿Doble contra sencillo? Estoy seguro que lo van a votar. Pero no porque tengamos un pacto secreto con ellos, sino por su propio interés. Esto decía Josep Borrell. Y bueno, seguramente pues tengan bastantes consecuencias las palabras de Josep Borrell, sobre todo por esas formas de decir las cosas. Yo creo que estamos en un momento pues bastante delicado, en el que no solamente se juegan los presupuestos generales del Estado, sino también las relaciones entre el Gobierno y el Govern de la Generalitat. Así que veremos si tiene un tirón de orejas Josep Borrell por parte de su gobierno, sobre todo porque, como decía ya Fernando en el editorial, mañana viernes nos encontraremos con las informaciones de esa reunión entre Pablo Iglesias y Junqueras, y no creo que las palabras de Josep Borrell ayuden en nada a suavizar la situación y a que esa reunión pues sea mucho más llevadera. Además, el diario La Razón dedica un espacio y dice: nueva rectificación express. Dice: no se subirán las cotizaciones a los autónomos. Sobre esto mismo hablaban Pedro Sánchez y también Albert Rivera. Albert Rivera, que directamente le pedía convocar elecciones. Porque usted miente, usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Sí, un fraude, porque engañar a Bruselas es un fraude. Señor Sánchez, ¿sabe por qué perdió usted la votación en esta Cámara? Porque sus socios no le apoyaron. El señor Iglesias se tiene que ir a una cárcel a negociar los presupuestos en su nombre. Ese es el problema, que con los que han dado un golpe a la democracia en nuestro país, usted es capaz de sentarse a sacar unas cuentas, no por los conductores, ni por los autónomos, ni por la clase media, para seguir un cuartito de hora más en la Moncloa, un cuartito de hora más. Pero aproveche el tiempo, señor Sánchez, que se le acaba. Sí, ríase. Los españoles están hartos de un presidente que no pasa por las urnas. Usted le tiene miedo a las urnas. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿no sería mejor acabar con este fake, con este fraude y convocar elecciones? Yo le pido que convoque elecciones, que no le tenga miedo al pueblo español. Vamos a votar. Y luego, pues a estas palabras le contestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le dijo: lo cool para Ciudadanos es la desigualdad laboral. Señor Rivera, el subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes no es una medida trasnochada, es una cuestión de dignidad en el trabajo, y este Gobierno va a defender esa subida salarial en línea con la Carta Social Europea. Claro, para usted, trasnochado es subir el salario mínimo interprofesional, con lo cual lo cool para Ciudadanos, señorías, es pues que los trabajadores licenciados en nuestro país, 1 millón de ellos, pues estén en riesgo de pobreza. Lo trasnochado para el señor Rivera pues es defender el feminismo, y lo cool es pues simplemente defender la desigualdad laboral. Mire, nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900. Por tanto, quítese usted esa idea de la cabeza y deje de mentir a los trabajadores autónomos. Bueno, como ya recordábamos ayer, hay que recordar que Ciudadanos también le persigue bastante la maldita hemeroteca, en este caso con el tema del salario mínimo interprofesional, porque esta vez Albert Rivera y su partido habían cuestionado la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, cuando la maldita hemeroteca les recordó que su partido hace unos 10 años defendía ese salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, nada más y nada menos. El caso es que, como ya decíais por aquí, es verdad que volvemos al y tú más, y el problema también será que del y tú más pasemos otra vez a la desafección política. Quiero pensar que no, pero ya se está hablando, veremos también un poco esas encuestas de opinión pública, pero los ánimos ayer en el Congreso de los Diputados estaban bastante subidos. Recordaremos esas palabras de Dolors Montserrat, que al final se han quedado en algo anecdótico, pero también demuestran una manera de llevar el y tú más a algo extremo para acabar sin decir absolutamente nada. Y Montón dice que no entiende nada, que solo plagió el máster
o sea, el programa final de máster. Sí, Silencio. Sí. Y quien plagió la tesis continúa vivito y huyendo del Senado. Y vaya si usted se coordina con la señora Delgado para justamente desamparar al juez Llarena. Y el jefe de gabinete del señor Sánchez las desautorizó. Señora Calvo, usted está completamente descoordinada. Y más Pedro Sánchez, que confunde lo público con lo privado, que no sabe cuál es su sitio, ni en el gobierno ni en un besamanos. Señora Calvo, de una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo, la Dacha de Galapagar y la Enrico Taberna. Maybe on some distant shore, we will. Me encanta que suene esta música porque da un contraste alucinante a esas palabras de Dolors Montserrat tan alteradas, tan enajenadas y tan sin sentido. Yo creo que, de hecho, si podéis ver la grabación del pleno del Congreso de los Diputados y podéis ver la cara que se le quedó a Dolors Montserrat nada más terminar, era como entre de alivio, pero con los ojos como platos diciendo ¿qué ha pasado? Y las caras también de algunos de sus compañeros eran para objeto de análisis. Pero bueno, como sabéis, también vamos a hablar en este programa sobre cosas serias, sobre los presupuestos, pero también sobre otros temas. Vamos a hablar con el senador del PNV, Joaquín Bildarratz, y nos hablará precisamente de eso, ¿no? De cuáles son las condiciones del PNV para los presupuestos, le preguntaremos, y también de otras muchas cosas. Así que vamos allá. We'll see what we could not before. We'll love once more. Estás escuchando La Cafetera. Joaquín Bildarratz, PNV, en el Senado. Muy buenos días. Buenos días. Déjame que empecemos por los presupuestos para despejar primero el asunto de actualidad directa, porque este miércoles hemos conocido que el PNV ya ha recibido esa llamada del gobierno de Sánchez para hablar de los mismos, para tratar de recabar el apoyo. Y claro, si lo conectamos con otras declaraciones por parte del PNV, habíamos escuchado a Itxaso Atutxa decir un día antes que los presupuestos no saldrían baratos al gobierno. ¿Cuáles son las exigencias del PNV? Nosotros siempre, tanto el gobierno sea del Partido Socialista como del Partido Popular, lo que exigimos es una actitud positiva para la negociación y para que pueda entender nuestros objetivos y nuestra agenda. Por ejemplo, si ha habido un compromiso por parte del gobierno Sánchez en la moción de censura para respetar los acuerdos obtenidos con el Partido Popular, pues lo primero que vamos a pedir, y es antes de sentarnos, una respuesta clara a todos estos compromisos ya obtenidos con el Partido Popular y también aceptados de alguna manera u otra, y además explícitamente por el gobierno Sánchez. Y ahora lo que pedimos es, bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son las realidades, cuáles son las situaciones para que nosotros también podamos hacer nuestros propios planteamientos. Entiendo que hablamos de financiación, de compromisos adquiridos en materia de financiación. ¿Y alguna cosa más? ¿La política penitenciaria también, por ejemplo? Porque coincide en el calendario, pero el otro día le escuchamos a usted mismo emplazando al Ministerio del Interior a avanzar, dijo, en los pasos dados en favor de la convivencia en Euskadi y una política penitenciaria acorde a los momentos actuales. ¿Esto estaría incluido en ese escenario de negociación? Bueno, yo creo que tenemos que separar claramente lo que es el cumplimiento de la ley, como es el Estatuto de Gernika, o lo que es una negociación presupuestaria. Con respecto a lo que es la política penitenciaria, con lo que es el régimen económico de la seguridad social o
las 37 transferencias, nosotros lo que le vamos a pedir al gobierno Sánchez es algo tan sencillo como que cumplan la ley. Y después, otra cuestión ya paralela y aparte, es que nosotros vamos a negociar los presupuestos para también obtener, primero, lo que le he dicho, que es el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por una parte, y después, pues bueno, aquellas partidas que entendamos nos ayudan a cumplir con nuestro programa, con nuestra agenda de cara al próximo año, ¿no? Al próximo año 2019. También, y teniendo clara una cuestión, que a nosotros como Partido Nacionalista Vasco también valoramos positivamente el que haya una estabilidad, institucional, porque eso posibilita que la economía, que todavía está muy debilitada, se asiente, y eso también, toda la incidencia que pueda tener en el Estado español con respecto a la economía, también la va a tener con Euskadi, con lo cual el nosotros dotar de estabilidad a las instituciones es algo que nos ayuda y que es importante. Y tampoco olviden que nosotros en Euskadi estamos gobernando en colaboración con el Partido Socialista de Euskadi, tanto en el Gobierno vasco como en las 3 diputaciones forales, además de en muchos ayuntamientos. Con lo cual hay una cultura de negociación, de acuerdo con el Partido Socialista, pero vamos a ver también qué pactos y qué acuerdos obtenemos con el Partido Socialista. Pero también aquí hay un tema que es importante, que va a marcar un poco la política presupuestaria, el acuerdo presupuestario, y es Cataluña, porque es evidente que necesita de la existencia del acuerdo de los partidos catalanes, y en ese sentido vamos a ver también qué voluntad y cómo responden. Habíamos escuchado esto, que el PNV puede hacer de puente con el PDeCAT, con los partidos catalanes. ¿Por qué exactamente? ¿En qué puede ayudar el PNV? No, nosotros no es que vayamos a hacer de puente o no vayamos a hacer de puente. Nosotros siempre, primero, tenemos una muy buena relación con los partidos catalanes, con el PDeCAT, con RC, y nosotros podemos ayudar en algunos momentos a solventar alguna serie de diferencias, como en algún momento los partidos catalanes nos pueden ayudar a nosotros. Siempre vamos a estar a disposición de lo que nos digan los partidos catalanes. Si los partidos catalanes entienden que en algún momento, en alguna circunstancia y con algún tema puntual o concreto entienden que les podemos ayudar, nosotros estaremos ahí. Le pongo como ejemplo el año 2017, octubre, cuando pues el PDeCAT sí que nos pidió intervenir de alguna manera u otra, pues a través del EBB y a través de Andoni Ortúzar, a través del Lehendakari, o sea, del Gobierno vasco, pues intentar mediar, intentar acercarnos para ver de qué manera podíamos conciliar las dos partes, porque era evidente que nosotros teníamos una buena relación, teníamos ciertas complicidades también con el gobierno de Mariano Rajoy, como en estos momentos también ciertas complicidades que también tenemos con el gobierno de Pedro Sánchez y, tal como lo he dicho, pues con el Partido Socialista de Euskadi, porque estamos prácticamente en todas las instituciones trabajando y colaborando de manera continua. Con lo cual, si a nosotros alguien nos pide, algún partido político nos pide colaboración, nosotros daremos colaboración a lo mismo que entendemos a la inversa, que si en algún momento determinado nosotros entendemos que algún partido político nos puede ayudar, pues siempre también lo vamos a pedir. Para nosotros es clave mantener las complicidades con los diferentes agentes políticos, es básico. Esquerra Republicana ha puesto como condición sine qua non que el gobierno presione a la Fiscalía o que haya un pronunciamiento público en favor de que la Fiscalía abra la mano con los políticos que están presos en este momento. ¿El PNV cree que debería hacer algún gesto de esta naturaleza al gobierno de Sánchez? Nosotros ahí no nos vamos a definir, en el sentido de que es una negociación que la tienen entre ellos, que es una negociación, es un discurso, es un... Si no se van a definir, es que cree que cabe esa posibilidad. Y vamos a ver cómo responden. Mire, le voy a decir algo que acabo de vivir, que viví ayer en la Comisión Mixta Unión Europea, en la que comparecía el ministro Borrell, en la que dijo que nos apostaba a los miembros que estábamos en la comisión 2-1 a que al final los catalanes apoyaban el presupuesto, ¿no? Es decir, que aquí al final cuando estamos en procesos de negociación
hay que dejar a las partes trabajar de una manera discreta. Cada uno va a marcar sus objetivos, sus prioridades, y ya después será cada uno el que vaya a responder ante su electorado y ante sus organizaciones de las decisiones que va adoptando. Pero en ese sentido yo no me atrevo a decir si es lógico o si no, o si el Partido Socialista puede hacer o no. Yo sí he visto hasta ahora pues algunos gestos por parte del Partido Socialista que han sido evidentes para todos desde que está en el gobierno, desde el 1 de junio, pero yo no sé medir si son suficientes o no, porque eso lo tendrá que hacer la sociedad catalana, los partidos catalanes o los que están compelidos a ello, ¿no? Lo que nos ha llamado la atención es que, es verdad, el Senado está adquiriendo un protagonismo en este espacio de legislatura especial, porque el Partido Popular tiene allí mayoría absoluta y pretende convertir el Senado pues en una cámara más decisiva de lo que era hasta este momento. Hemos visto, por ejemplo, con el asunto de la comisión de investigación sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno. Le escuchábamos el otro día a usted decir que el PP quiere utilizar la Cámara Alta para contrarrestar su posición de minoría en el Congreso, para el pim pam pum político. ¿También el Partido Popular puede utilizar su mayoría para retrasar los presupuestos en el Senado? Hombre, también lo ha intentado de alguna manera u otra, pero aquí los tiempos están tasados. Es decir, nosotros para un proyecto de ley pues tenemos 2 meses, a no ser que vengan por urgencia, que entonces pues tenemos los plazos son otros. Entonces todos los tiempos están muy tasados una vez de que un proyecto de ley entra en la Cámara. Es verdad pues que es diferente que si el gobierno es del Partido Socialista pues y la mayoría en el Senado la tiene el Partido Popular, podrá dificultar, podrá de alguna manera u otra determinadas decisiones, pero impedir no lo va a poder hacer. En ese sentido es verdad que el Partido Popular está utilizando de manera maniquea lo que es la Cámara del Senado para sus propios intereses, pero no le veo yo capaz de poder retrasar indefinidamente los presupuestos. Lo que puede hacer el Partido Popular es poner un veto a los presupuestos o votar en contra de los presupuestos, pero sería algo que en el Congreso se corregiría si el Congreso ha sido capaz de obtener una mayoría para poder enviar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado al Senado. En todo caso, déjeme para terminar, porque teníamos mucho interés en hablar con usted, porque el PNV es un partido que siempre ha sido muy crítico con el legado del franquismo, y ahora que tenemos otra polémica diferente también, todo este debate sobre el entierro de los restos de Francisco Franco en la Almudena, hemos visto que uno de los eurodiputados españoles que piden al Papa que interceda para evitar esto es del PNV. ¿Qué le parece toda la polémica esta de la exhumación a usted? Bueno, pues la verdad es que lo que yo creo que esto tenía que haber sido era un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas. El Valle de los Caídos no puede tener a todos los republicanos o a todas las víctimas de la guerra civil, pero a muchas de las víctimas de Franco junto a él. Eso es evidente. Que hace sufrir doblemente a lo que son las víctimas o familiares de lo que fue tanto la guerra civil como en su momento la dictadura. Yo entiendo que eso lo que necesitaba es un buen acuerdo y sobre todo una buena resignificación de lo que es el Valle de los Caídos. Y para hacer una buena resignificación del Valle de los Caídos, yo creo que es obvio que Franco no podía ocupar el lugar que está ocupando actualmente. ¿Y en la Almudena? Lo de la Almudena yo creo que tampoco sería para nada bueno. Lo que no sé es si jurídicamente el gobierno va a poder evitar hacer algo, en el sentido de que si la familia tiene obtenido, o sea, pues ya tiene realizada la compra de lo que es un espacio, difícilmente puede ser que la Iglesia pueda impedir cómo utiliza cada propietario sus espacios, ¿no? Pero veremos. Sería una resignificación de la Almudena muy importante. Eso es evidente, eso es evidente. De hecho, fíjese que anteayer estuve viendo la cripta de la Almudena y estuve visitando, porque quería ver cómo estaba y en qué lugar está. Y bueno, ayer pude verlo, incluso pude fotografiar el espacio. Y bueno, la verdad es que no sería bueno, sería
traer a Franco de un espacio en el que en estos momentos pues está a 80 kilómetros al centro de Madrid. Y eso yo creo que no es bueno para nadie. Son etapas a olvidar. Aquella etapa fue una etapa muy dolorosa. Hay mucha gente que todavía está sufriendo consecuencias de todo aquello. Hay que cerrar esta etapa y esta etapa únicamente se puede cerrar con acuerdo. En ese sentido, en la última etapa del gobierno Zapatero se hizo un informe con una serie de expertos con diferentes sensibilidades. Yo creo que es un buen punto de partida para llegar a un acuerdo y en ese sentido y con ese documento sería bueno que se subrayase el acuerdo y no tanto la diferencia, porque la diferencia no va a beneficiar a nadie. Pues Joaquín Bildarratz, portavoz del PNV en el Senado, le agradecemos muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, muchas gracias por todo. Estás escuchando La Cafetera. Cuando estamos en procesos de negociación hay que dejar a las partes trabajar. Esto mismo decía Joaquín Bildarratz sobre las palabras de Josep Borrell que habéis escuchado en este programa. La vamos a volver a poner. Esto decía Josep Borrell en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Porque ya han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan que mucha bravata pero a la hora de la verdad lo votan? ¿Doble contra sencillo? Estoy seguro que lo van a votar. Pero no porque tengamos un pacto secreto con ellos, sino por su propio interés. Bueno, y una vez tenemos esa agenda de temas que dictan las portadas de periódico, también en este programa, como sabéis, analizamos las portadas de los digitales e incluso también algunas páginas interiores. En el caso del diario.es nos vamos hasta una noticia que tiene que ver con Canadá, que tiene que ver con la marihuana, y es que Canadá ya es el segundo país que legaliza la marihuana para uso recreativo. Canadá es desde este miércoles, como digo, el segundo país del mundo después de Uruguay y el primero industrializado y miembro del G7 donde es legal el consumo recreativo de marihuana. La legalización del uso lúdico de la marihuana fue una promesa electoral del actual primer ministro canadiense Justin Trudeau y fue aprobada por el Parlamento canadiense el pasado 20 de junio. El gobierno de Canadá anunciará este mismo jueves el perdón a sus condenados por posesión de marihuana. Según señalaron varios medios de comunicación, el Ejecutivo indultará a los individuos condenados en el pasado por posesión de hasta 30 gramos de marihuana. Explican también en elpaís.com que la ley de Canadá establece que los compradores tienen que ser mayores de 18 años y que Quebec plantea subir a los 21 años. Cada comprador podrá adquirir un máximo de 30 gramos y en provincias como Terranova no se podrá consumir en lugares públicos, pero en otras sí. La ley permite que se tengan hasta 4 plantas en una vivienda y la venta en algunos estados estará en manos de empresas privadas. En otros se abrirán despachos públicos. Y también explica en esta información que los distintos estados del país han establecido periodos de abstinencia a policías y otros empleados públicos que van desde los 28 días a otros en los que simplemente se les pide ir sobrios a trabajar. Bien, pues en este orden de cosas nos encontramos también con que este mismo jueves Podemos debate en un foro en el Congreso de los Diputados la legalización integral de la planta. La formación de Pablo Iglesias plantea que los agricultores que un año tengan problemas con la cosecha puedan plantar cannabis.
Los principales beneficiados serían quienes se dedican al monocultivo, según adelantaba el diario El País en su versión digital. Esta es una de las iniciativas que Podemos planteará en el Foro hacia la regulación integral del cannabis en España, que organizan precisamente en el Parlamento. El partido aboga por la legalización total y explican también en esta información el autocultivo, el cooperativismo y la plantación en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas son otras de las medidas de Podemos para evitar, dicen, los monopolios y oligopolios de las grandes empresas y fomentar el dinamismo económico que produce riqueza social. Así lo decían. Además, explican en esta información que el objetivo es modificar la ley actual sobre estupefacientes que tipifica como ilegal la venta y el cultivo de la marihuana y restringe el consumo y la posesión a espacios privados. En todo caso, no parece que España vaya a ser el tercer país en legalizar la marihuana para uso recreativo, pero bueno, ahí queda y bueno, pues ahí queda el modelo de Canadá y también de Uruguay. Nos seguimos también en la portada del diario.es porque dedican un espacio a una entrevista a Susana Díaz. Susana Díaz ha dicho en el diario.es que con la salida de Rajoy todo el mundo ha respirado, incluso la derecha. Lo que sería bueno para este país es que quienes se dan golpes de pecho de patriotismo lo demostraran apoyando unos presupuestos que son buenos para las personas. Así lo ha dicho la presidenta andaluza, que también afirma: yo tengo un gobierno de banda ancha, me considero una persona muy de izquierdas en lo público y en lo privado. Pero también dedicó, bueno, pues una especial atención a otra izquierda. Dice: cuando la izquierda se vuelve destructiva e inútil es muy difícil llegar a acuerdos. Y sobre esto nos hemos ido a un audio que encontramos ayer en una intervención de Susana Díaz, que acusaba a Iglesias de sobreactuar y hablaba también de la política inútil. Yo creo que Pablo Iglesias está en una sobreactuación permanente, porque tiene el pecado original. Y cuando uno tiene el pecado original, tiene que sobreactuar para que la gente no se acuerde. Y ha pasado del sorpaso de votar en contra de un presidente socialista a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra. Ha llegado incluso ayer a puntualizar que él no habla en nombre del gobierno. Digo, hombre, claro que no habla en nombre del gobierno. Yo creo que está en una sobreactuación permanente para querer mostrar que ese voto inútil que le dieron los ciudadanos, porque él lo hizo inútil, la política inútil que no transforma y que no mejora la vida de los ciudadanos, pues que ha aprendido. Pues sí, directamente dijo que, bueno, pues se refería a la política de Pablo Iglesias como política inútil, que, bueno, pues que esos votos que se le había dado al partido de Podemos, pues habían sido inutilizados. Bueno, pues pasando de esta entrevista que le dedican el diario.es, este audio no es de la entrevista. Hay que decir que este audio es de ayer, en una intervención de Susana Díaz, en la que, como digo, acusaba a Pablo Iglesias de sobreactuar y de jugar a ser pues un vicepresidente en la sombra. Y luego, además, hay una entrevista en exclusiva en el diario.es a Susana Díaz, en la que pues decía precisamente eso, ¿no? Cuando la izquierda se vuelve destructiva e inútil, es muy difícil llegar a acuerdos. En otro orden de cosas, en el diario.es también dedican un espacio a que el Congreso aprobará una reforma de la ley electoral para devolver el voto a 100.000 españoles con discapacidad. Salvo sorpresa, los grupos aprobarán este jueves por unanimidad cambiar la ley para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al sufragio siguiendo la Convención de la ONU. Unas 100.000 personas, principalmente discapacitados intelectuales, han sido privadas del derecho a voto por la justicia. Y sobre esto reflexionaban desde las asociaciones pro inclusión y decían: se alega que son personas influenciables. ¿Y alguien de 18 años que vive con sus padres no lo es? We are dancing on the street corner, free man wants south, we want to step across, heading further to New York while we burning in the heat, on the state route through the drought.
Y si nos vamos a la portada del diario Público.es, nos encontramos con que, con varias informaciones, entre ellas una información que tiene que ver con los menores trans. La justicia ordenará los registros que faciliten el cambio de nombre a los menores trans. Sobre esto mismo hablaba Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados y se refería así se dirigía a Pedro Sánchez a través de la carta del colectivo LGTBI y lo hacía de la siguiente manera. Señor presidente, y le sigo leyendo la carta, vivimos en un estado donde una ley patologiza a las personas transexuales, donde un registro civil dificulta el cambio de nombre, donde la policía y el ejército criminaliza al diferente, donde el poder público considera de utilidad pública a los homófobos de acto oír, tan amigos de PP y de Ciudadanos. Señor Sánchez, le pido, y con nuestro apoyo podrá contar, que legisle. También en esta información del diario Público.es se referían a Natalia Ventín, representante de la Asociación de Familias de Menores Transexuales, Crisalis, que señaló que este compromiso ha sido adquirido en la reunión que tuvo lugar este miércoles con la ministra de Justicia. Y explica en esta información que fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado han explicado que la instrucción que piensa emitir próximamente se limitará por el momento al nombre y no al sexo, porque es lo más urgente, decían. El texto aprobado pretende introducir 3 cambios sustanciales en la legislación. El primero, que los menores transexuales puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil. Si tienen 16 años o más, podrían presentar la solicitud ellos mismos, mientras que por debajo de esa edad serían sus progenitores quienes solicitaran el cambio. La segunda modificación de la ley pasaría por despatologizar la transexualidad, es decir, acabar con el requisito de presentar informes médicos o psicológicos para demostrar la identidad sexual. Y por último, la proposición de ley defiende que los residentes transexuales extranjeros puedan modificar su nombre y sexo tanto en la tarjeta de residencia como en el permiso de trabajo. Además, en el diario Público.es dedica un espacio a un tema que tiene que ver con los temporeros en Albacete. Dicen, entre basura, hacinados y durmiendo en el suelo, así malviven explotados 300 temporeros en Albacete. Condiciones infrahumanas e insalubres, abusos y explotación laboral. Ese es el día a día de los 300 temporeros que viven hacinados en una antigua granja muy próxima al casco urbano de la localidad albaceteña de Fuentealbilla. Explican en esta información que un asentamiento que es fiel reflejo de la realidad de abusos y miserias a la que están sometidos estos trabajadores y sus familias, víctimas de la explotación y el fraude laboral de muchos intermediarios que obtienen beneficio a costa de la precariedad y la miseria a la que les tienen sumidos. Temporeros, mujeres y niños que viven hacinados y que son forzados a dormir como si fuesen animales en esta vieja finca porcina. Decenas de colchones tirados por el suelo, enseres amontonados por todas partes y suciedad. Se acumulan en la nave hace tiempo destinada al ganado y hoy transformada en dormitorio, al igual que las jaulas del gallinero. Todo ello reflejo de la dura realidad de estas personas. Pero el caso de Fuentealbilla no es un caso aislado, sino que se trata de uno más de los que han llegado a conocimiento del sindicato Comisiones Obreras y sobre los que prefieren no dar más detalles, decían, para evitar que los explotadores lo sepan y escondan a los temporeros o los desplacen a otros alojamientos para presentar una imagen más aceptable cuando lleguen los inspectores de trabajo o la Guardia Civil. Todo esto, recordamos, en pleno siglo XXI. Y si nos vamos a la portada del diario Infolibre, nos encontramos con una información que tiene que ver
con los consejeros ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa. Se subieron el sueldo un 43% desde 2013. Explican que el aumento de los beneficios empresariales en un 39%, los últimos 4 años dispara las retribuciones variables de los máximos ejecutivos. Y además, afirman en esta información que un presidente ejecutivo del selectivo bursátil cobra de media casi 5 millones de euros al año, pero los hay que duplican esa cifra. Además, tienen una información en el diario Infolibre que tiene que ver con que Moncloa cree que los presupuestos han causado una impresión positiva tras la reunión de Sánchez y Juncker. Bruselas dará su opinión formal sobre el proyecto a finales de noviembre. Y en la reunión entre Sánchez y Juncker se ha conversado sobre las negociaciones del Brexit, pero sin mencionar a Gibraltar. Además, dedica un espacio a las dudas sobre la rebelión que allanan el camino para que los presos del Procés acaben afrontando condenas por conspiración. Fuentes jurídicas sostienen que la Fiscalía no puede cambiar de posición en esta fase, pero creen que cuando redacte sus conclusiones definitivas pasará a acusar a los dirigentes independentistas de conspiración para la rebelión. Además, hablan de Pascual Sala, expresidente del Supremo y del Constitucional, que se suma a las voces que consideran muy difícil, por no decir imposible, sostener la acusación de rebelión. Van a ser las 9:30, así que desconectamos con las emisoras y nosotros continuamos aquí en la cafetera. No, Iván, no estoy en bata y zapatillas, porque decía por aquí por el chat, Iván otro más, decía, María, ¿estás en bata y zapatillas? No, no estoy en bata y zapatillas, eso se lo dejo a Fer. Y yo me he vestido como para a punto de salir a la calle, porque luego saldré pitando para el estudio. Es verdad que sí, que estoy aquí en mi casa emitiendo. Continuamos. Como decía, ya hemos desconectado con las emisoras a las 9:30 y nosotros continuamos con una última información de Infolibre que tiene que ver con 5 medidas pactadas por el Gobierno y Podemos que no se pondrán en marcha automáticamente con los presupuestos, y aluden a la modificación de la ley Mordaza, que, como sabéis, también hablaban de eso en la portada del diario El País, y explican que la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral o la nueva regulación del mercado del alquiler tendrán que llevarse a cabo a través de iniciativas legislativas separadas. El Gobierno y Unidos Podemos han pactado modificar la reforma laboral antes de que termine 2018, pero no hay plazos para vincular por ley las pensiones al IPC o para regular los juegos de azar. Y una vez hemos hecho el repaso de las portadas de los digitales, también de las portadas de papel, del País, El Mundo, La Razón, el ABC, ya es momento de respirar. Una vez hemos analizado estos temas destacados de la Agenda Setting, de esa selección de temas, también dedicamos un espacio, como sabéis, a la Agenda Cafetera, esa agenda de temas que conformáis todos y cada uno de vosotros, que vais rebuscando sobre esas páginas interiores de los digitales y también de los diarios en papel para enviárnoslas y hacérnoslas llegar, y con ello conformamos la Agenda de la Cafetera. Así que vamos allá. And yes, together we will make America
great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Como decía, empezamos con la agenda de la cafetera que conformáis todas y cada una de vosotras, porque nos vais enviando las informaciones a lo largo del día de ayer y también el día de hoy. Y la agenda de la cafetera que nos ha quedado empieza con una información precisamente también de Infolibre que dice que España deberá sacar en un año a 2,3 millones de personas de la pobreza para cumplir con los compromisos europeos. El Gobierno se propuso, en el marco de la Estrategia Europea 2020, reducir hasta los 10 millones el número de personas pobres antes de finalizar 2019. En 2017, el 83,6% de los 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social eran de nacionalidad española y se produjo, dicen, un claro empeoramiento de las condiciones de vida de las personas más pobres. Además, nos enviáis también la información que tiene que ver con que la Comisión Europea alerta de que España es el sexto país de la Unión Europea con menor gasto público en educación. El organismo analiza a través de un informe la evolución de los países miembros respecto a los objetivos marcados en materia educativa. España no consigue recuperar los niveles de inversión pública previos a la crisis y se sitúa por debajo de la media europea. Aunque la tasa de abandono escolar ha experimentado un descenso progresivo, es el segundo país con mayor porcentaje de jóvenes que dejan los estudios, así que el panorama pues es cuanto menos mejorable. Y ya que estamos hablando de inversiones, ya que estamos hablando de presupuestos generales del Estado, hay que hablar también de estas cosas, ¿no? De que respecto al resto de países de la Unión Europea, pues tenemos una asignatura pendiente con el gasto público en educación. También, en el caso de los autónomos, nos enviabais: autónomos en Europa, los españoles no son los que más impuestos pagan y menos prestaciones reciben. España es el tercer país de la Unión Europea con más trabajadores por cuenta propia, el 17,3% de los afiliados a la Seguridad Social. Italia y Portugal no imponen una cuota fija a los autónomos, mientras que Holanda y Alemania no les dan derecho a seguro médico. Y además, en esta información explican que Francia acaba de integrar a sus autoempleados en el régimen general. Y después de conocer una maravillosa noticia que conocimos también aquí en la agenda de la cafetera, de que España sería líder en esperanza de vida en 2040, según un informe, ahora conocemos que el Banco Central Europeo propone retrasar la edad de jubilación y ligarla con la esperanza de vida de cada país. Un miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo advirtió del impacto para las cuentas públicas que tendrá el envejecimiento, especialmente en países muy endeudados, y subrayó la necesidad de abordar reformas en los modelos de sistemas de pensiones en los países europeos, como ya se están abordando por distintos países. En este sentido, este directivo del Banco Central Europeo aseguró que una propuesta prometedora sería ligar automáticamente la edad de retiro con los cambios en la esperanza de vida, lo que no nos dejaría en muy buen lugar, porque si se confirma que España será líder en esperanza de vida, puede que también sea líder en no tener una pensión digna. Así que, bueno, estos son los temas de la agenda cafetera y pasamos a continuación con esa despedida. No va a haber sobremesa, pero sí que vamos a comentar algo y vamos a tener también el audio
el audio real de Nacho Escursell. Antes de pasar a la despedida y hablar también, pues escuchar a ese audio real de Nacho Escursell, quería hablaros de una pequeña información que me ha llamado mucho la atención en el diario.es, que decía: solo hombres en la foto de la reunión de Ciudadanos sobre gestación subrogada. La imagen del encuentro entre dirigentes de la Formación Naranja y miembros de la asociación Son Nuestros Hijos no muestra a una sola mujer. Esto tiene que llamarnos la atención, porque si quienes quieren legislar sobre esta gestación subrogada ni siquiera son los propios afectados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que va a ser un derecho solo para los hombres, estamos hablando de que los protagonistas en esa gestación subrogada que quiere implantar Ciudadanos van a ser los hombres. Si ya es bastante cuestionada la gestación subrogada, si además a eso le sumamos que para hablar de eso mismo solamente va a haber hombres, pues no parece que estemos muy acertados en el análisis. De todas maneras, y ya lo pedíais, cabe recordar y cabe ver el cuento de la criada. Además, lo puedo recomendar a todas aquellas personas que estuvieron en el encuentro, todos esos hombres que estuvieron en un encuentro sobre la gestación subrogada. Así que para ellos va también este audio. Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Pues sí, el problema es que nada cambia de golpe, y sobre todo si los cambios que se proponen ni siquiera van a ser protagonizados por quienes realmente pues van a ser las protagonistas. Se planteaba además la gestación subrogada como un derecho en el Congreso de los Diputados por parte de la bancada de Ciudadanos, pero si quienes van a protagonizar ese supuesto derecho ni siquiera tienen voz en un congreso, en un foro sobre gestación subrogada, pues deja bastante que desear. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy, 18 de octubre de 2018. Muchas gracias un día más por estar y por apoyar a La Cafetera. Muchas gracias, Alejandro de Santander, por hacerte mecenas. Y recordad, si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Muchas gracias. Vamos a terminar el programa del 18 de octubre de 2018 con el audio real de Nacho Escursell, que no nos olvidamos. Sabiduría real. Con campechano primero. Muy buenas, gentes de la Resistencia. La Casa Real se siente apenada por la poca afluencia de público joven en nuestra fiesta nacional. Se necesitaría ver a gente más joven, a las nuevas generaciones. Ante esta preocupación, la Casa Real ha decidido tomar una serie de medidas para hacer más atractiva esta fiesta a los más pequeños y no tan pequeños. Debemos dejar de dar mensajes contradictorios, así que cambiaremos el color amarillo de la bandera por uno verde. Eso sí, verde legionario, porque si no los de la cabra se nos van a enfadar. Los mensajes de advertencia previos a la entrada del desfile ya no serán en color amarillo, serán en color naranja, que es el color de la sensatez. Pondremos una música más interesante cuando las fuerzas de la ley, el orden y la seguridad van desfilando. Thriller de Michael Jackson podría ser una muy buena alternativa. Y cuando pasan los carros ponemos de fondo el tractor amarillo. No, el tractor amarillo no, el tractor verde, que quede claro. Y en el momento más álgido bajará linterna verde con la bandera, que será nuestro nuevo héroe nacional. Después de todo, él se está enfrentando
a la amenaza amarilla de los siniestros. Y para acabar el desfile ponemos un fotocall al final donde te podrás sacar un selfie con sus majestades. Eso sí, pagando 10 euros como corresponde y eso me se vale 5 de comisión, porque si no, esto no puede ser. Y si les ocurre alguna idea interesante, dejadla en el hashtag de hoy. ¡Hala! A meditar. Que sí, que me voy a ir, que ya me voy. No me puedo quedar más, es que no tenemos tampoco mucho más de lo que hablar. Estáis hablando por aquí por el chat, no te vayas, me tengo que ir. Si es que además me tengo que ir al estudio y para preparar también un poco las cosas de mañana. Muchas gracias, Nacho Scursel, por tu audio real, por ser nuestro rey republicano. Quién sabe si vas a acabar también yendo por el metro como el rey Felipe VI, con muchas cámaras y gente importante a tu lado. Muchas gracias, y así que me voy. Muchas gracias a todas por estar ahí. Se nota el calor de vuestros abrazos por la mañana, y muchas gracias a todos los que estáis en directo y los que estáis en la retaguardia, los que escucháis este programa por las tardes o por las noches. Muchas gracias. Hasta mañana. Don't know who I am, don't know what I want. Don't know if what's done has been done alright. Holding on, day by day I'm feeling numb. Waiting to just... Mañana tenéis que enviar ya los audios al WhatsApp del programa 627-002-002. Tenéis que enviar la nota de audio analizando la película Brokeback Mountain, una película que yo digo que es entre triste y bonita, pero es un peliculón, así que tenéis que verla si no la habéis visto y enviar las notas de audio al WhatsApp del programa 627-002-002. Ya me voy. Throw away my fears. Whoa, I'm starting right now. Hasta mañana. I'm starting right now. I'm starting right now. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.